En este día, mis amados, vamos a seguir adelante con los dones del Espíritu Santo, parte número 4. Y vamos a ir en esta tarde, vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a ver 3 dones más, de los cuales el Espíritu Santo quiere manifestarse en nosotros, para que ustedes y yo podamos ser usados en poder de lo alto, en estos dones que simplemente el Señor da, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, obsequia, nos da, se manifiestan en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios a Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, dice la palabra, seguid lo bueno. Una de las cosas bonitas que ustedes y yo podemos ver es como cada miembro del cuerpo de Cristo es diferente. Y gracias a Dios que somos diferentes, hermanos. Se imagina que fuéramos todos igualitos, que tuviéramos la misma personalidad, la misma actitud, el mismo pensamiento, que no hubiera que todos estuviésemos de acuerdo siempre. Yo creo que, aunque nos gustaría estar de acuerdo siempre, aún en el matrimonio podemos nosotros ver que hay diferencias de caracteres, de actitudes, de pensamientos, y eso en la familia, pues hermanos, también en la familia de Dios. Y es por eso, mi amado, que estos dones, estos regalos que Dios tiene, estos puestos en nosotros, manifestaciones en nosotros, debido a lo que es dones del Espíritu Santo, vemos que es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Dice la palabra, sea para provecho. Capítulo 12 de Corintios, primera de Corintios, que ustedes y yo seamos provechosos el uno para el otro. Yo he visto muchas veces, mis amados, a familias o familiares, a personas de la misma familia que no se hablan por días y meses y a veces hasta años. Y llega el momento, ¿verdad?, de que tiene que haber una reconciliación. Alguien tiene que ser tocado. Y mi amado, sucede en las diferentes familias, y muchas veces también, mi amado, eso se acarrea al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Y yo creo que siendo diferentes miembros del cuerpo, con diferentes actitudes, pensamientos y caracteres, todo esto es todo lo que hemos estado compartiendo, hermanos, es para que ustedes y yo podamos crecer, madurar, y que podamos llegar a un momento en la vida del cuerpo de Cristo, que seamos miembros de la iglesia de Jesucristo, útiles, maduros, y que seamos de bendición al hermano que está enseguida de nosotros. Y ahí es donde está todo, mi amado, porque si no es así, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos practicando lo que nos espera, lo que cantábamos hace ratito. Mansión gloriosa tengo yo allá en el cielo. Yo voy a tener la mía, y todo lo cantamos, cada quien tiene la de él, y gloria a Dios por ello. Y mi amado, una de las cosas bien bonitas es que aquí podamos practicar como vamos a estar, vivir aquí como Dios quiere que vivamos allá. Y de eso se trata, mi amado. Dice, seguimos con el estudio de los dones del Espíritu Santo, y yo creo que es algo bien bonito que ustedes y yo podamos ir conociendo a esta tercera persona de la Trinidad, que muchas veces la ponemos a un lado, o simplemente no atendemos la enseñanza, el propósito
del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Y vamos a ver el primer don, hermanos, que se llama, ahí estuvimos, ya vimos a varios de ellos, vimos el de profecía, también el de la fe. Y en este momento vamos a ir al don de servicio, o si de servicio en servir. Una de las cosas tremendas de este pasaje, al estarlo estudiando, mi amado, es que Dios nos ha llamado a que no solamente seamos salvos, pero que también seamos siervos. Y que el pueblo de Dios se dé cuenta de que ha habido un cambio en nosotros. Dice la palabra, hay personas que tienen este don, o que Dios les ha otorgado este don de servir, y lo vemos de tal manera. Esta misma palabra es la misma palabra usada en el capítulo 6 de los Hechos, donde los discípulos estaban viendo que había problemas con los diferentes repartimientos de comida en las mesas, y muchas personas se estaban quejando, y los apóstoles dicen, vamos a hacer algo, vamos a escoger a 7 varones que sirvan las mesas. Dice la palabra servir, el don de servir. Dice la palabra, el de servicio, entonces en servir. Y vemos que este sale aquí, mi amado, sale de la palabra en español que viene siendo diácono. Una persona que sirve, una persona que viene y da su tiempo, su talento, su tesoro, simplemente guiado por Dios, llamado por Dios a cierto momento, o simplemente en la vida a nosotros. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y nosotros, y ustedes y yo, podemos mantener esa actitud de que no estamos aquí para que seamos servidos, sino para servir. Significa, mi amado, algo aquí bien tremendo que los apóstoles estaban viendo, que no podemos dejar nosotros de ministrar la palabra, la oración y la palabra, para servir las mesas. Y fíjense, hermanos, escogieron a 7 personas, y la Biblia dice que había unos requisitos tremendos para esas 7 personas. Dice la palabra que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo me he metido en problemas por eso, pero no vamos a llegar allí. No vamos a ir allí, porque una de las cosas, mi amado, es que la palabra diácono, yo crecí con esta oficina en la iglesia, y yo me daba cuenta que los diáconos muchas veces eran los que le daban el problema al pastor. Y eran los que siempre traían algo en contra del pastor, y en vez de servir a lo que habían sido llamados, muchas veces venían a interrumpir o estar en medio, o ser piedras de tropiezo, muchas veces a lo que la obra estaba indicada. Y cuando el Señor, hermanos, y yo digo de esta manera, hermanos, yo creo que esto es de servir, es de cada uno de nosotros. Yo no puedo decirle a usted, hermano, usted sirva, y yo no serví. Esa está la diferencia. Y es algo bien tremendo, porque significa servicio en cualquier manera y lugar. Porque, hermano, eso es algo bien tremendo. Cuando usted sirve, no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí allá atrás, sino usted tiene esa actitud, ese carácter, es algo que está dentro de usted, que simplemente quiere servir. Esto lleva consigo el pensamiento de ayudar al momento al necesitado. Y yo no sé si ustedes pueden captar esto, porque a veces que llega mucha gente, llega gente a la iglesia, llega la gente a la casa, llega la gente a donde usted está, o simplemente la gente se acerca a nosotros, y muchas veces tienen alguna necesidad, y muchas veces la necesidad que ellos quieren
no vamos nosotros a ministrar esa necesidad en particular por el simple hecho de que la sabiduría de Dios nos dice, pues no vamos a darle algo en efectivo a una persona que está embriagada, a una persona que está ya en problemas. Y eso es sabiduría de parte de Dios. Pero un taco, no sé, yo digo de mi parte, porque muchas veces, aún haciendo eso, la persona que recibe el taco o la comida o el plato de comida no quiere eso. Y nosotros hemos sido testigos de personas, ¿verdad? De que nosotros hemos, bueno, en el caso, hemos llegado a personas con una hamburguesa con papas y con todo y todo, y la persona agarra esa bolsa juntamente con la bebida y se van a la basura y lo tiran. Pero están pidiendo. Y uno, por simplemente responder a la necesidad, muchas veces tiramos esa cosa en ese momento, esa ayuda. Y una de las cosas, el don de servir significa servicio en cualquier manera o lugar. Lleva consigo el pensamiento de ayudar al necesitado y también, o ayudar en cualquier necesidad que salga en ese momento. Y es algo bien tremendo, hermano, porque dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. En otra palabra, lo que ustedes y yo hacemos no es en vano. Todo tiene su propósito, y la Biblia lo dice bien claramente, que si ustedes y yo damos un vaso de agua a una persona, eso tiene su recompensa. Y dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra o el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún todavía, aún en este día. Es algo bien tremendo, mi amado, esta palabra servir. Yo les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el servicio, por la manera que hacen las cosas ustedes. Porque es algo bien tremendo. Yo los veo bien claramente. La sonrisa, la risa, el compañerismo que hay cuando estamos sirviendo al Señor. Y no estoy hablando en un servicio aquí, sino sirviendo las mesas, repartiendo comida, hablando con la gente, abrazándole a la gente, simplemente dándoles a ellos una palabra que simplemente los levanta, y algo simplemente en la obra sirviendo al Señor. Don de servir. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que muchas veces ese es uno de los dones del cual menos hablamos, y es el que más se ve muchas veces. Y me acuerdo bien claramente cuando me dice una de las personas: oye, ese don de servir casi nunca, pero nunca se menciona. Se mencionan todos los demás, o se menciona profetizar, se menciona el milagro, se menciona la fe, se menciona todo esto, y el de servir muchas veces simplemente se pone a un lado. Pero mi amado, es algo bien importante, porque recuerda una cosa: ningún don es mayor que el otro, de acuerdo a la palabra del Señor. Aunque dice la palabra que busquemos y decíamos los mejores dones, en el sentido, 1 Corintios capítulo 14, y simplemente que ustedes y yo querramos ser usados de parte de Dios. Dice la palabra en el capítulo 23 de Mateo, versículo 11, dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Si ustedes recuerdan, mis amados, cuando estaba Jesucristo enseñando, viene la mamá de Juan, la mamá de... Y esta mamá le pide a Jesucristo, ahorita se me vienen los nombres de estos apóstoles. Estaba ella pidiéndole al Señor: cuando estés en tu reino, Señor, que mis dos hijos, uno esté al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y dice la palabra: no sabiendo lo que pedía.
Dice, pues, ¿cómo dices tú? El deseo era de que ellos llegaran a tener un puesto a un nivel fuerte, a un nivel alto. Y dice la palabra del Señor bien claramente: el que es el mayor de entre vosotros, sea vuestro siervo. El Señor nos ha llamado, nos ha salvado para que seamos personas que estamos sirviendo al Señor para su gloria. El don de servir es este don donde yo le digo al Señor: ¿en dónde me pongo, Señor? ¿En dónde me necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Déjame decir una cosa, hermano. Muchas veces no compliment, no damos, we don't compliment the people, no damos a la persona un cumplimiento, así se llama, saludar a una persona, esta es la palabra, reconocer a una persona por lo que está haciendo, por el trabajo que está haciendo. Y muchas veces nos vamos y simplemente tomamos el trabajo de que la persona está haciendo simplemente nada más por obra, simplemente. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que todo tiene. Si una persona va caminando hacia la cerca o sea allá afuera y levanta una basura y va y la tira, eso tiene su recompensa. Hay que tomarlo como que estamos sirviendo al Señor. Y eso está todo lo que es el don de servir. ¿En qué manera? ¿Dónde me pongo, Señor, para que tú me uses? La número 2 dice, el don, el que sigue aquí, dice la palabra, el de enseñanza lo vamos a dejar porque es uno de los oficiales de ministrar. Y luego dice, el que exhorta en la exhortación. Y aquí muchas personas pueden decir que regaños. Y no está hablando de un regaño, no está hablando de que una persona nos va a regañar, sino que la palabra en inglés, hermanos, que está aquí es la palabra alentar. Levantar el ánimo. Levantar el ánimo. Y como dice, aliento. Aliento es cuando una persona está así media débil y viene usted y le da una palabra de aliento, lo levanta, pues. Y la palabra viene aquí, como dice la palabra, exhortar, es simplemente animar, simplemente darle a la persona este aliento. Y cuando le falta, yo no sé si ustedes, se lo la semana pasada, de una muchachita que estaba en la high school, estaba corriendo en track. Y luego sucede que pues, es algo que es mandatorio, que tienen que usar la máscara. Y esta niña estaba corriendo alrededor. Y cuando llega a la línea, a la finish line, al momento, allí mismo, ella cae sobre la línea. Ella ganó, ella llegó al final, pero allí se quedó desmayada. Ahí tuvieron que alentarla, tuvieron que darle aire para que ella pudiera recapacitar de cómo estaba. Y muchas veces lo que sucede, mi amado, también en lo que viene siendo este don de aliento, el don de levantar el ánimo de la persona. Y eso es algo bien tremendo, porque ¿cuántos de nosotros hemos sido animados por la palabra de alguien más? ¿Cuántas personas han venido, o en una ocasión una persona o dos personas, no importa, si una persona ha venido y le ha alentado, le ha levantado el ánimo por alguien que se interesó en nuestro bienestar con Dios y también con uno mismo? Que haya venido a levantarnos el ánimo. Yo digo, mis amados, porque en ciertos tiempos ha habido ciertas cosas que han sucedido, y muchas veces uno puede decir, yo voy a tirar la toalla, ya me voy a dar por vencido. Cuando estábamos huerquillos decíamos la palabra esta: ya voy a colgar los tenis, ya no vuelvo a correr, ya no vuelvo a hacer nada, que al cabo no le interesa a nadie. Y ha habido tiempos en nuestras vidas, mis amados, donde ha venido una persona y nos ha dicho: quiero que sepas
que tú estuviste en cierto lugar, en cierta hora, en cierto momento, tú trajiste el mensaje y en ese día el Señor vino a mi corazón. O el lunes, este lunes pasado, fui a ver a un amigo mío a uno de los restaurantes y allá afuera estaba un joven con su papá. Y él me dice, el joven me dice, quiero que tú sepas, mi hermanito, que ustedes, tú y tus hermanos, fueron la inspiración a mi vida de que yo esté en el ministerio de la música. Y hermanos, eso para mí es un ánimo. Yo le hablé a mis hermanos y les dije, ¿saben una cosa? Había este hermanito y le mencioné sus nombres. ¿Se acuerdan? Sí, no acordamos de él. Bueno, él dice que ustedes y yo fuimos personas que fueron tocados, que fueron usados en la vida de él para que él también esté. Fíjense, mi hermano, algo bien tremendo en la vida de cada uno. Este don de aliento, don de ánimo, don de levantar al caído, don de darle una palabra, simplemente, ¿cuántas veces, mis amados, estamos pero bien y luego oímos un canto de alguien que nos ha levantado a mí tremendísimamente la vida de nosotros? En la Biblia, déjenme mostrarle, ahorita estábamos hablando del hermano Acosta y un servidor, estábamos platicando de Pablo, y déjenme darles una ilustración, un ejemplo de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 15, hermanos, hay un pasaje allí donde Pablo y Bernabé querían regresar a las iglesias donde ellos habían ministrado en el primer viaje misionero. En el primer viaje misionero iba Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y vemos algo que sucede en el primer viaje misionero, de que cuando llegaron a Panfilia, la Biblia dice que Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. Y eso no le cayó bien a Pablo. Por cualquier razón, no sé, hay diferentes razones por las cuales se piensa que no le cayó bien a Pablo. Ahora, en el segundo viaje, están haciendo planes Pablo y Bernabé, capítulo 15, versículo 36 en adelante, están haciendo planes para regresar a las iglesias donde ministraron ellos. Y Bernabé dice, está bien, vamos, sí, vamos a darle, pero vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, yo no lo quiero ir ahí. Yo no lo quiero ir. Yo no quiero ir que vaya con nosotros. Y eso como que, ahora, siendo Pablo quien era, un apóstol de Jesucristo que recibió palabra de Dios, él dice, yo no quiero que vaya con Marcos. Y dice la palabra de Dios, si ustedes lo ven allí, dice la palabra de Dios que el desacuerdo que ellos tuvieron fue un desacuerdo a nivel de llegar a separarse. Tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío. Pablo le habla a Silas. Le habló el teléfono Pablo y le dice, Silas, quiero que tú, no se crean, no había teléfonos, ok. Pero Pablo, a Silas, quiero que tú vayas conmigo en este viaje. Y Silas lo acompaña. Pero Bernabé no dejó que las palabras de Pablo lo desanimaran a él y mucho menos desanimaran a Juan Marcos. Así que se arrancó Pablo y Silas para un lado y Bernabé y Juan Marcos para el otro lado. En otras palabras, en vez de ser un viaje misionero, ahora vienen a ser dos. Dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ustedes lo pueden ver ahí. Ahora, vemos allí que Bernabé, el nombre de él era José, pero los discípulos le llamaron Bernabé. Ahora, la palabra Bernabé significa hijo de consolación. En otras palabras,
Bernabé tenía esa manera de poder animar, levantar, alientar, en este caso a Juan Marcos. Y si lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 36, dice la palabra que a los apóstoles le llamaron a él a Bernabé, aún siendo, se llamaba José, pero ellos le pusieron Bernabé porque era hijo de consolación, una persona que alienta, una persona que trae consuelo en cualquier situación, da una palabra que levanta. Él tomó a Juan Marcos bajo su hombro y lo alienta a seguir adelante. No lo da por perdido o por inútil. Es algo bien tremendo, mi amado, cuando una persona toma a alguien, en este caso Juan Marcos. Ahora, ¿quién era Juan Marcos? Pues Marcos era el que escribió el libro de Marcos, uno de los evangelios. Él también, si ustedes ven en 1 de Pedro capítulo 4, que él andaba también con Pedro. Y vemos que él estaba creciendo, lo vemos bien adelante, porque Bernabé tomó interés en no dejarlo caer. ¿Qué tal si Bernabé le hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué, Juan Marcos? Como Pablo no quiere que tú vayas, yo tampoco quiero que tú vayas. Y dejan a Juan Marcos ahí y hay problemas luego. Pero no, hubo una persona que se interesó. Y es lo que sucede, mi amado, cuando ustedes y yo vemos lo que Dios puede y quiere hacer en una vida, de tomar esa vida, cueste lo que cueste, y levantarla, animarla, para que esa persona venga a ser una persona útil, y que Pablo, siendo quien era él, reconociera después que él necesitaba a Juan Marcos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, fíjense hermanos, algo bien tremendo. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo y le dice: Timoteo, quiero que cuando tú vengas me vas a traer los libros, me vas a traer la chaqueta, me vas a traer lo que necesito, pero cuando vengas para acá, trae a Juan Marcos. Y fíjense por qué le dice eso, hermano. ¿Por qué le dice trae a Juan Marcos? Porque me es útil para el ministerio. Qué tremendo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido una palabra? Hay varios de ustedes que están aquí, ustedes que al salir el domingo por la mañana o así los miércoles, ustedes dicen: gracias, hermano, por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por esa palabra. Y hermanitos, eso es un ánimo, eso viene simplemente a levantar. Y mis amados, qué tremendo es cuando ustedes y yo usamos ese don para levantar el corazón de una persona de tal manera que la persona responde positivamente a lo que Dios tiene para él o para ella, simplemente porque ustedes y yo fuimos usados para alentar y levantar esa vida. Yo digo, mis amados, porque muchas personas hemos llegado a un tiempo en la vida. Yo les he compartido a ustedes parte de lo que es mi testimonio. Yo llegué en mi vida a decirle al Señor que nunca más iba a predicar, que nunca más iba a agarrar la palabra para predicarla, para estar delante de yo le dije al Señor, yo no voy a hacer eso. Pero había alguien que se interesaba, alguien que me dijo, alguien que me llamó, alguien que me decía: ¿te acuerdas? Y mi amado, algo bien tremendo, y eso simplemente ha venido a que ahora yo pueda decir gloria a Dios por ese Bernabé, por ese hombre. Y me acuerdo bien claro que yo estaba en Laredo cuando viene el pastor de la primera iglesia bautista de allí. Yo fui a visitar ese día, ese domingo, y él me conocía, yo lo conocía a él, y me dice: ¿qué andas haciendo por acá, varón? Le dije: aquí estoy trabajando aquí en Laredo, y que esto y que lo otro. ¿Y qué ha pasado? Y le compartí un poco de lo que había sucedido, y él me dijo estas palabras:
levanta tu espada y no te dejes que el diablo te mantenga abajo. Hermanitos, esa es una palabra y no se me ha olvidado, porque es algo bien tremendo que aún en estos días yo puedo relacionarlo. Alguien aventó. Y lo número 3 que vamos a tomar en esta tarde, mis amados, es el don de dar. El don de dar. Y aquí es, dice la palabra, el que da, dice, el que reparte con liberalidad. Y es algo bien, fíjense, hermanos, y aquí es donde entramos nosotros como hijos de Dios, que es bien importante que cada uno de ustedes y yo sepamos usar, que seamos mayordomos de lo que Dios nos ha dado para poder ayudar. Para poder, cuando usted oiga una necesidad de alguien o de algo, usted en ese momento simplemente puede decir, yo puedo ayudar y quiero ayudar y ahí está. Eso es el don de dar. Que no le, fíjese, hermanos, que no duela, por decirlo así. Es algo bien tremendo esto, el simplemente que no duela, por decirlo así, que no me duela a mí partir con esto, porque yo sé que Dios me lo dio, Dios me lo proveyó, es de Él, todo lo que yo tengo es de Él. Yo simplemente, Él me ha encargado de poner los números para que eso quede ahí y haya más. Eso es la cosa, hermano, lo que es el Señor, el dar. Si ustedes ven a la palabra, dice la palabra en Proverbios capítulo 11, y quiero que noten esto, porque es algo bien tremendo. Proverbios 11, versículos 24 y 25, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay muchos que dan, en otra palabra, lo que está diciendo, hay quienes dan y les es añadido a lo que dieron. Hay quienes que retienen, o sea, no dan más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice la palabra, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que da a manos llenas, que simplemente, y eso es otro que, pero tenemos, ahora no vamos a dar tampoco simplemente sin sabiduría. Recuerde una cosa, una de las cosas y uno de los versículos que me pegó a mí desde en un tiempo es este versículo donde me dice a mí, la palabra de Dios está en 1 Timoteo, donde dice que si uno, varón, si yo no puedo sostener, si yo no puedo cuidar, si yo no puedo mantener a mi familia y no suplo la necesidad de mi familia, la Biblia dice que yo soy peor que un incrédulo. Y eso me pegó a mí fuerte. A mí me pegó como pastor, me pegó bien fuerte. Porque entonces, Señor, ¿qué está sucediendo? Si uno no puede llevar para su familia, entonces dice la palabra, es peor. Solo vemos, dice la palabra, el alma generosa será prosperada. Y dice la palabra, hay quienes dan y les es añadido. Ustedes y yo hemos leído este pasaje muchas veces, de este niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, Juan capítulo 6. Dice la palabra del Señor que Jesucristo dice, pues vamos a ver cómo podemos darle de comer a esta gente. Y dice, Andrés le dice al Señor, oye Señor, ahí por ahí hay un niño que trae 5 panecitos y 2 pececitos. Y yo me imagino, hermanos, cuando él lo menciona, que los discípulos se rieron. Pues, ¿cómo estás hablando, Andrés? ¿Cómo estás? Dice, ¿para qué traes eso a la luz? ¿Para qué le dices eso al maestro? Si nomás son 5 panes y 2 pececitos, ¿para qué lo mencionas? Y aún Andrés pregunta, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes, 2 pececillos, y luego él pregunta, o dice, lo declara, ¿qué es esto para tantos?
como dudando, aquí hay un niño que tiene 5 panes y dos pececillos, pero ¿para qué es esto? Ni como aquí dijéramos aquí, ni para la muela. Pero dice la palabra del Señor que este niño dio. Yo no sé si los discípulos se lo arrebataron a este niño o si este niño simplemente lo ofreció. Yo creo que el niño lo ofreció. Yo tengo 5 panes y 2 peces. Alguien le preguntó para que él voluntariamente dijera esto. Él dio. Y dice la palabra, hay quienes dan y les es añadido. Pues dice la palabra del Señor que este niño dio estos pececillos y estos panes. Y dice la palabra que sobraron 12 canastas. Todos comieron, 5,000 varones, más personas, más esposas y niños. Todos comieron. Y dice la palabra que sobraron 12 canastas. Muchas personas dicen que eran 12 para una para cada apóstol. ¿Dónde? Y fíjese, llenas, sí, llenas. Pero yo creo que a lo mejor Andrés, que fue el que se dio cuenta de este niño, ha de haber dicho, yo le voy a dar la mía al niño, para que la lleve a su casa y le diga a su papá y a su mamá, ¿sabes qué, papá y mamá? Ustedes me dieron esto para lonche, ahora yo les traigo aquí para todo el mes. Al que da, dice la palabra, al que da le es añadido. El alma generosa será prosperada. Una de las cosas, si ustedes que también podemos ver, hermanos, es aquella viuda de Jesús. Estaban todos en el templo y la Biblia dice que esta viuda agarró las únicas monedas blancas, dice la palabra blancas, que lo da ella en ofrenda en el templo. Dice la palabra en Marcos capítulo 12 versículos 41 en adelante, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. El niño, él lo dijo, ya me comí 2 panecitos, ya me comí un pez, ahí están los 5 y los 2. No dijo eso, aquí está lo que yo traigo. Una persona dice que eran de aquí de Long John Silver, pero quién sabe. Pero dice sí, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Pero no solamente lo que tenía, sino también su sustento. Está diciendo, te doy todo, Señor, y voy a confiar en ti para que proveas. Usted ha estado en un lugar, hermano, cuando usted trae, quiero decir, $20, y Dios le dice a usted, dale esos $20 de ofrenda o a una persona de la iglesia o algo. Pero Señor, vamos a ir a cenar, Señor, ahorita. No, eso no estaba en el presupuesto, si es que había un presupuesto. Y Dios simplemente nos pone y hay que estar listos, hermanos. Yo le voy a decir algo, hermano. Muchas veces Dios pone en el corazón de uno dar algo a una persona. Y usted y yo no sabemos el por qué Dios lo está haciendo. Y usted lo hace y la persona se va de usted, tal vez llorando, dando gracias, diciéndole, Señor, solo tú sabías. Pero ¿qué tal cuando Dios nos dice a nosotros, quiero que le des esto a esta persona, y nosotros no obedecemos?
Dios va a usar a alguien más, pero perdemos la bendición. Perdemos lo que Dios tenía para nosotros. Porque muchas veces no estamos o no somos sensibles al llamado del Espíritu Santo. Decir, ¿sabes qué? Dios me dijo, dice la palabra, esta mujer echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y con esto no quiero decir, hermano, que usted limpie su bolsa y dé todo lo que... No, eso no quiere, porque yo como pastor, yo no le puedo decir a usted de tanto. El Señor es el que habla, el Señor es el que dirige, el Señor es el que nos muestra. ¿Okay? Yo sé que hay muchas personas que le dicen a la gente, usted tiene que dar tanto para que el Señor le bendiga tanto, y Dios no trabaja de esa manera, hermano. Mucho cuidado con eso, porque hay mucho eso del mensaje de la prosperidad, de que simplemente tú das y Dios te da. Cuando estábamos nosotros pequeños había un canto que decíamos, y lo cantamos ahora con mi mamá hace poquito: ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, Señor te da dos. ¿sí? Eso no es bíblico. No es bíblico para nada. Pues imagina, pues si Dios me da, si yo doy un centavo, me da dos, pues va a dar $100 para que me otro. Pero mi amado, lo que yo sé que la enseñanza del corito es da, simplemente da. Y mi amado, es algo bien tremendo aquí, el don de dar. Dice con liberalidad, gozoso. ¿Qué dice la palabra? Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Vamos a concluir, hermano, con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así su palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe una cosa? Pues gloria a Dios por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simplemente, Señor, aquí está mi vida. Señor, listo, dispuesto y accesible. Úsame para gloria tuya. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras, se estás manifestando, Señor, a nuestras vidas de tal manera, Padre, para usarnos en gran manera el uno para el otro, Señor, para provecho de tu pueblo. Señor, que seamos de bendición al mismo pueblo tuyo, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú haces todas estas cosas posibles, Padre. Gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro Maestro. Y Señor, simplemente estamos para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.